La doctrina del eterno retorno, la propuesta de la trasvaloración de los valores, el concepto de Übermensch o sobrehombre, la denuncia del nihilismo en la religión, particularmente en el cristianismo, y el nihilismo presente en la razón, son algunos de los elementos que forman la filosofía del genio detrás de Zaratustra, del autor del Anticristo. Un psicólogo de la humanidad que en su primera obra, El nacimiento de la tragedia según el espíritu de la música, fue capaz de descifrar la psicología y el espíritu de los griegos a partir del análisis de sus mitos y representaciones artísticas. Se trata de Friedrich Nietzsche, que nació en Rocken en 1844 y murió en Weimar en el año 1900. En el presente video me propongo explicar algunas de las tesis más revolucionarias y vigentes del crepúsculo de los ídolos, centrándome en los tres primeros capítulos. El primer capítulo se titula Máximas y misiles, el segundo capítulo tiene por nombre El problema con Sócrates y el tercer capítulo se titula La razón en filosofía. Mantener una actitud alegre en medio de una tarea lúgubre y excesivamente seria no es una proeza artística ligera, y sin embargo, ¿qué es más importante que la alegría? Así comienza Friedrich Nietzsche el prefacio al crepúsculo de los ídolos. Luego continúa escribiendo: nada tiene éxito que los espíritus exuberantes no hayan contribuido a producir. La guerra es la gran política de aquellos espíritus que han penetrado demasiado profundo en ellos mismos o que han crecido demasiado. Una herida estimula los poderes de recuperación. Durante muchos años, un lema cuyo origen reservo de la curiosidad educada ha sido mi lema: Increscunt animi viracit volnere vertus, que significa en latín el ánimo aumenta o se fortalece con la herida. En otros momentos, una forma de recuperación más a mi gusto me ha sido disponible: examinar a los ídolos. Hay más ídolos que realidades en este mundo. En eso consiste mi ojo malvado para este mundo y también es mi oído malvado. Este tratado es una recreación, un salto al lado de un psicólogo en sus horas de ocio. También quizás sea una nueva guerra. A partir de lo anteriormente citado en el prefacio del Crepúsculo de los ídolos, podemos afirmar que esta obra es un intento de sanar heridas psicológicas que implica examinar los ídolos como una forma de autoterapia, una forma alternativa al lema Increscunt animi viracit volnere vertus, bajo el cual Nietzsche había vivido durante años. Es una recreación, pero esa recreación que tiene como objetivo sanar heridas en una especie de autoterapia que implique la sublimación de conflictos por medio del análisis de ídolos en una obra en la que se intenta filosofar con el martillo, termina siendo una cruzada contra la época, específicamente contra los sabios que se han puesto sobre pedestales en las catedrales de la razón en la historia de la filosofía occidental, específicamente Sócrates y Platón. Nietzsche va a poner bajo tela de juicio la sabiduría de los grandes ídolos de la razón occidental y va a considerar que la dialéctica y el método socrático que consta de la ironía y de la mayéutica, así como toda la propuesta racional de Platón que habla de un mundo de las ideas y que propone la consolidación del estado ideal con el filósofo como rey, no es más que los síntomas de la decadencia y ese racionalismo que se perfila en oposición al espíritu de la tragedia que permite la síntesis del espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco, como lo describe en El nacimiento de la tragedia, según el espíritu de la música, va a ser el instrumento para la descomposición, para la destrucción de la Hélade. Capítulo titulado El problema con Sócrates, Nietzsche utiliza la siguiente metáfora para comenzar su cruzada contra la razón, a la que va a considerar como una forma de nihilismo. Es posible que la sabiduría se exprese en la tierra bajo la forma de un cuerpo atraído por el olor de la carroña.
Pero antes de explicar en qué consiste la cruzada de Nietzsche contra los ídolos de la razón occidental y por qué considera que Sócrates y Platón son los instrumentos de la descomposición de la Hélade, por qué el racionalismo que se perfila en oposición a una tragedia que había logrado sintetizar el espíritu apolíneo y el espíritu dionisiaco se convierte en síntoma de decadencia, conviene repasar algunos de los aforismos que incluye Nietzsche en el primer capítulo titulado Máximas y misiles. El aforismo dice así: la idolatría es el padre de toda psicología. ¿Qué? ¿Es la psicología un vicio? Al decir que la idolatría es el origen de toda psicología, Nietzsche está mostrando su penetrante instinto de psicólogo que anticipa la existencia del inconsciente, pero no solo personal, sino colectivo. Y en su obra El nacimiento de la tragedia va a dar cuenta de ese inconsciente colectivo, de esa psique social de la Hélade en función de sus mitos y de sus obras artísticas. Pero por ahora estamos en los aforismos del primer capítulo del Crepúsculo de los ídolos. Siguiendo ese orden, el segundo aforismo dice así: incluso el más valiente entre nosotros tiene rara vez el valor suficiente para lo que realmente sabe. El tercer aforismo dice: Aristóteles afirma que para que un hombre viva solo tiene que ser o un dios o un animal. Falta una tercera opción: un hombre tiene que ser ambos, un filósofo. El cuarto aforismo dice: toda la verdad es simple. ¿No es esto una doble mentira? Porque no hay una verdad, y segundo, si hubiese una verdad no sería simple. De una vez por todas quiero ser ciego ante muchas cosas. La sabiduría pone límites incluso al conocimiento. ¿Cuál de todas es? ¿Es Dios un error del hombre o es el hombre un error de Dios? Otro aforismo dice: ¿puede un burro ser trágico para perecer bajo un peso que no puede soportar y del cual no puede librarse? Este es el caso del filósofo. En aforismos como los hombres póstumos, como yo, no somos tan bien entendidos como los hombres que reflejan su época, pero se nos escucha con más respeto. En términos claros, no somos entendidos, por eso nuestra autoridad. En aforismos como aquel que no sabe cómo plantar su voluntad en las cosas, al menos se convence que hay una voluntad presente en ellas, un acto de fe. Porque Nietzsche incorpora intuiciones psicológicas y también algunas intuiciones que tienen que ver con su lucha contra la moralidad y su cruzada contra la época, específicamente aquel aforismo en el que dice: ¿acaso nosotros los inmorales herimos la virtud? Tampoco como los anarquistas hieren la monarquía. Solo cuando los príncipes le han disparado a los anarquistas han logrado mantenerse firmemente en sus tronos. A la moral debe disparársele. Después de haber recitado algunos de los aforismos más impactantes en el primer capítulo, Máximas y misiles, es momento de pasar al segundo capítulo titulado El problema con Sócrates. Nietzsche comienza este capítulo afirmando que los sabios de todas las épocas han estado de acuerdo en su juicio sobre la vida y dicen que la vida no es buena. En todo momento en la historia, las mismas palabras llenas de hostilidad, llenas de fatiga frente a la vida, han estado en sus labios. ¿A qué apunta este hecho? ¿Qué demuestra? Antes la gente habría dicho que el consenso de los sabios es una muestra de la verdad. ¿Es posible que digamos lo mismo hoy en día?, se pregunta Nietzsche. En cualquier caso, debe haber una enfermedad, declara este gran psicólogo de la humanidad y enemigo del nihilismo. ¿Es posible que estos sabios hayan sido decadentes? ¿Es posible que quizás ni siquiera hayan sido sabios? ¿Y es posible que su sabiduría se manifieste en la tierra a la manera de un cuervo atraído por el olor de la descomposición, de la carroña? Nietzsche declara que para que un filósofo vea un problema en el valor de la vida es casi una refutación o al menos un signo de interrogación al lado de su sabiduría. Se pregunta si es posible que todos estos sabios hayan sido semejantes en alguna particularidad fisiológica que haya explicado su rechazo a la vida, porque recordemos que
Cuando Sócrates va a beber la cicuta, sus últimas palabras son: vivir es estar enfermo un largo rato, le debo un sacrificio al dios Esquilapio. Precisamente tomando la figura de Sócrates, Nietzsche comienza su análisis declarando que Sócrates era de lo más bajo, Sócrates era la plebe. Dice Nietzsche: todavía es posible ver lo feo que era Sócrates, y la fealdad es casi una refutación entre los griegos, por lo cual Nietzsche se pregunta si Sócrates era siquiera griego. Luego pasa a examinar la ecuación en la que se resume la relación entre razón y ética, relación expresada como razón es igual a virtud es igual a felicidad. Y Nietzsche considera que esta ecuación, razón es igual a virtud igual a felicidad, es la ecuación más extraña porque va en contra de los instintos de los helenos, unos instintos configurados a partir de su tradición mítica, de sus representaciones religiosas. Por ejemplo, la teogonía de Hesíodo, la Ilíada, la Odisea de Homero y particularmente las tragedias como las obras de Sófocles, de Esquilo, de Eurípides, que configuraron una concepción del ser, de la vida y de la muerte particular que el racionalismo que se configura con Sócrates va a no solo transformar, sino desde el punto de vista de Nietzsche va a corromper y va a introducir la decadencia en el espíritu de los griegos, que estaba acostumbrado a la plenitud de la fortaleza y a enfrentar lo trágico de la existencia humana sublimándolo por medio del arte. Declara Nietzsche que Sócrates era un payaso que consiguió que los hombres se lo tomaran en serio y que la dialéctica que empleaba para hacer parir las ideas, mostrando la contradicción de las definiciones que creían tener las personas que cuestionaba. Recordemos que Sócrates, después de escuchar por voz de un amigo que el oráculo de Delfos lo había declarado el hombre más sabio de Grecia, comenzó a ir al ágora a preguntarle al general qué era el valor en batalla, preguntarle al poeta qué era la belleza, preguntarle al político qué era la justicia, y lo que descubrió en sus diversos diálogos era que el general, el político y el poeta creían tener la definición de la belleza, de la justicia, del valor en batalla, pero era solo una falsa pretensión de sabiduría porque en el fondo esas definiciones eran erradas. Esa dialéctica Nietzsche considera que no es otra cosa que la manifestación del remordimiento de la plebe y afirma que hay una patología colectiva, una patología social que explica el fanatismo con el cual los griegos se lanzan hacia la razón como antídoto, como tirano que puede gobernar sobre la tiranía de las pasiones. Así que, en síntesis, para Nietzsche, Sócrates es el profeta de la decadencia y es un instrumento para la desintegración de una cultura fundamentada sobre un concepto de la virtud que remarcaba la plenitud y la fortaleza por encima de todas las demás cualidades de la existencia humana. Lo más importante era la belleza, la juventud, la fortaleza, y esos valores se tergiversan y se pierden en la decadencia del racionalismo que surge con Sócrates. El tercer capítulo, titulado La razón en filosofía, es quizás el más interesante del crepúsculo de los ídolos porque permite evaluar críticamente la historia de la razón occidental desde los presocráticos hasta Kant, y se trata de la crítica de un tipo de conocimiento que niega el cuerpo, que rechaza los sentidos como forma de conocer el mundo, que asume que la multiplicidad, el devenir, el cambio, la muerte, que son características inexorables de la realidad física, del mundo palpable, inmediato que se nos presenta por medio de los sentidos, a favor de una realidad cognoscible por medio de la razón que está embestida de las características opuestas a las condiciones concretas de la existencia humana, una realidad inmutable, una realidad unificada bajo un solo principio, el arjé de los presocráticos, el mundo de las ideas de Platón, el noumeno incognoscible de Kant, incluso esa idea en la moral kantiana de una razón práctica
que se basa en un imperativo categórico que es a priori, que no necesita de la experiencia, pese a que está tratando el ámbito de la moral, niega la experiencia, niega las pasiones, niega el escenario de la realidad concreta. Y no solo en la moral de Kant, sino a lo largo de la historia de la racionalidad occidental. Y Nietzsche implica con su pensamiento, supone un giro de 180 grados que cuestiona la legitimidad de una razón que niega el cuerpo y que niega los sentidos, y al negar el cuerpo y los sentidos se convierte en un nihilismo que conserva la hostilidad hacia la vida de la religión y la enmascara en un supuesto conocimiento ilustrado y emancipado del misticismo, pero que sin embargo conserva el nihilismo fundamental de las religiones.